Ahí estamos, Lorena, Justicia y Diversidad, Javier Dugarte, Fabián Merallo, Gise Chazarreta, Jessica Otero, Andrea Marta Martínez, Andrea Sosa, Velezquez Science en Facebook, Nico Tapia también, Mariano Natale, Natalia Areco, M. Suárez, Alejandro Daniela, Carol Carta, Jessica Otero, hola, Dani Cabo, Gise Chazarreta, Ale Calvo La Fuente. A ver, acá en Facebook hay 16. Ya, también. Hola Javier, hola Gladys. Hoy tenemos un programón con el doctor Javier Nagata. Ya muchos lo conocen, otros no. Un colega muy técnico, muy profesional, con mucho oficio también, que tiene bien claro cómo es el sistema protectorio de derecho del trabajo. A la doctora Guccione, ¿cómo le va? Adriana Guccione. La doctora Ducros Novelli. Raúl Lopumo. Viviana Alejandra Kleibeck. Ahí entró Javier. Vamos a hacer, como siempre, los primeros minutos para que entre la gente. Vamos a contar algunas novedades importantes. Ahí Pelu Luengo. Una primera novedad que ya arrancamos porque... Bueno, hay un tarado que me está llamando al celular y corta la comunicación. Siempre pasa. No entienden lo que es cuando se rechaza. A ver quién es. Si vuelve a llamar, lo llamo desde el estudio. Que es la preocupación que tenemos hoy los profesionales con las espontáneas, porque el CECLO estaba dando turno para una espontánea para diciembre, lo que 6 meses después desnaturaliza completamente el acto. Le hicimos una presentación al nuevo director, el doctor Fabián Nesis, y lo emocionante para nosotros es que el doctor Nesis contestó prácticamente en el acto, y les voy a pasar a leer la respuesta porque es muy interesante. Nosotros lo que pedimos es que se habiliten nuevos turnos, y el doctor Nesis nos responde: en respuesta al pedido de la Asociación Abogados del Fuero, le comento que estamos implementando una agenda de emergencia para posibilitar adelantar los turnos. En los próximos días estará disponible para los letrados. Cuando ya se encuentre implementada, con gusto les comunicaré. Cordialmente, doctor Fabián Nesis, director del CECLO. Esto del día de hoy, aplausos y agradecimientos para el doctor Nesis, porque es lo que necesitamos. Funcionarios y dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y den respuestas rápidas. Bueno, en 2 días, para hablar un poco de la editorial del día de la fecha, hoy es miércoles 17 de junio de 2020, en 2 días, el 19 de junio, se cumplen 3 meses exactos del 19 de marzo del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, los abogados nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿hasta cuándo? Porque el lunes salió una nota del doctor Carlos Rosenkrantz diciendo que la justicia funcionaba y que si no funcionaba más era porque las cámaras no habilitaban o por cuestiones personales de los jueces, aficciones personales de los jueces. Utilizó esa palabra. Entonces, por un lado nos preguntamos a la Corte si aparte de las aficciones personales de los jueces no tiene que ver con que no estén habilitando los fondos que tienen para la compra de herramientas informáticas adecuadas, desde un servidor adicional, notebooks, a otras cuestiones de EPP, elementos de protección personal, como propusimos ya formalmente, adhiriendo a la presentación del sindicato, cabinas sanitizantes para el ingreso a los edificios. Y también muy respetuosamente, como lo hacemos con el presidente de la Corte,
le decimos a los señores, a sus excelencias de la Cámara del Trabajo, hasta cuándo en estas condiciones. Porque ya vamos 3 meses y ya están diciendo los funcionarios que va a ir hasta el 15 de septiembre, así, o sea, 3 meses más. Entonces, en estas condiciones, la verdad, los abogados no aguantamos más. Está muy difícil la situación. Entonces, como dicen por ahí graciosamente, en vez de quedarte en casa, esto va a ser fundite en casa. Fúndanse los trabajadores, fúndanse los letrados, fúndanse los peritos. Entonces, les pedimos que dentro de las facultades que les delegó la Corte, que habiliten con precisión la mayor cantidad de actos posibles que se pueden realizar. Porque nos encontramos con profesionales como la doctora Romero, por ejemplo, que hasta toma audiencia por WhatsApp, o Vulcano también, o el 24 con el doctor Hermida, el secretario también, y otros que contestan automáticamente no estoy habilitado, inclusive para cosas que sí están habilitados por la Corte, como es mandar oficios electrónicos o liberar un giro. Entonces, no está, cuidado, nosotros hablamos bien claro que primero la seguridad, pero aún en eso ya pasaron 3 meses, ya hubo tiempo suficiente para adecuarse a la nueva normalidad. Entonces, por lo menos la gente que pueda ir, que no vaya 2 veces por semana al juzgado y que tenga la posibilidad de ir todos los días para poder ver los expedientes, porque a veces nos dicen, mire doctor, discúlpeme, pero tengo que esperar a que me toque el turno para ir al juzgado. Así que así como le pedimos al presidente de la Corte Suprema que le dé los fondos a la magistratura que el doctor Lugones le reclama, que dijo que con 50 millones de pesos se hace una revolución. La Corte tiene no sé si 3.000 millones de pesos. Entonces, a la Corte respetuosamente le pedimos eso. Y a los magistrados de la Cámara del Trabajo le pedimos, por favor, que evalúen qué otras cuestiones se pueden habilitar expresamente para que no tengamos que depender de la decisión de los juzgados de primera instancia sobre qué habilitan y qué no. Para que la justicia le llegue a todos, en tiempo y en forma. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020, esto es AFTE en vivo, bienvenidos. Bueno, ahora vamos a sacar al aire al querido doctor Javier Nagata, así que apenas esté, ahí está, a ver, vamos poniendo. Doctora Martinez, Marisol Francese, Fernando Ojeda, el doctor Piasek, ahí estamos entrando a Javier Nagata, doctor Terry también está. Ahí estamos esperando que entre Javier. Perfecto, Javier, a ver, habla, a ver si te escuchamos. Se escucha. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Te escucho bien, te veo un poco entrecortado, pero te escucho bien. Bien. Javier, te voy a presentar para los que no te conocen. El doctor Javier Nagata tiene una destacada trayectoria en el fuero del trabajo. No solo es un excelente disertante al cual he tenido oportunidad de escuchar porque es muy sólido al momento de disertar, y cuando digo sólido es que no deja grietas en su discurso, tiene cada punto del tema, cada artículo, cada tratado, cada doctrina y cada jurisprudencia analizada, y además más me es grato cuando saludo a un colega y traemos a un colega AFTE que camina los pasillos de tribunales a la par de todos nosotros, porque eso le da una legitimidad y un conocimiento de los padeceres cotidianos que tenemos los abogados y abogadas de la matrícula. Ahora sí, Javier, con esta presentación te damos la bienvenida a AFTE en vivo, es un honor tenerte con nosotros hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, te quería agradecer, Nahuel, y a toda la gente de AFTE, esta invitación, y además agradecerles y revalorizar, digamos, toda la actividad y toda la tarea que ustedes están llevando adelante. Para el abogado que ejerce la profesión en forma independiente,
y esto lo saben todos los colegas que están en esta situación, es de una gran ayuda contar con este espacio en el grupo del Facebook que ustedes tienen para poder hacer consultas, como para poder interiorizarnos, bueno, de esta situación, obviamente en esta situación muy particular que estamos viviendo y también en forma previa y seguramente después de terminar esta situación de pandemia. Así que me parece que es una tarea muy útil, la tarea de divulgación que ustedes hacen con respecto, bueno, a todo lo que es la problemática, digamos, la problemática del abogado que ejerce la profesión. Yo antes de empezar, la verdad que no puedo con mi genio, ¿no? Entonces voy a aprovechar para hacer un pequeño agregado a lo que vos señalaste, a la editorial que vos señalaste, y con respecto al tema de la habilitación de la feria. Y falta un tema, me parece, o por lo menos no sé si vos lo dijiste, por medio se me entrecortó, que son aquellos juzgados que directamente no te resuelven nada. Es decir, que yo tengo un par de situaciones donde vos pedís la habilitación de feria y ni siquiera te la rechazan. Entonces, que me parece que esta es otra irregularidad muy grande, no solamente el rechazártelo, cuando, bueno, había cuestiones, hay créditos alimentarios de por medio, sino también un caso que es mucho peor cuando ni siquiera se llegan a expedir. Pero bueno, no me quiero distraer del tema para el cual vos me convocaste, que es el tema del decreto 329/20, que bueno, que es una de las herramientas que adoptó el Poder Ejecutivo Nacional para tratar de llevar adelante y tratar de pasar y de afrontar esta situación de pandemia que estamos viviendo ya desde mediados de marzo. Que esta es una de las herramientas, probablemente la más importante, porque impacta sobre el tema de la terminación del contrato de trabajo. Que por supuesto no agota todas las medidas que ya ha adoptado el Poder Ejecutivo Nacional desde el momento del dictado del decreto 297/20, pero que bueno, que es una de las medidas más importantes. A ver, obviamente nosotros estamos, o sea, cuando atravesamos una situación de estas características, una situación de crisis, una de las situaciones probablemente, una de las situaciones de crisis más dramáticas que tengamos que afrontar, me viene a la memoria lo que señalaba este catedrático de la Universidad de Salamanca, Palomeque López. Y él decía que la crisis era un compañero de viaje histórico del derecho del trabajo. Y bueno, y esto que es cierto en situaciones de normalidad, qué impacto y qué situación tan particular que es la que nosotros estamos viviendo ahora. Y también tengo que sacar a relucir, si de crisis hablamos, porque bueno, yo me considero un discípulo de Juan Carlos Fernández Madrid, y él nos enseñaba que en situaciones de crisis había que, lejos de lo que muchos podían sostener, había que intensificar la protección del trabajador. Y hay una manda constitucional en ese sentido, está el artículo 14 bis que consagra el principio protectorio, y está la jurisprudencia de la Corte, especialmente del año 2004 para acá, a partir del caso Bisotti, donde toma en consideración este cliché que después se iba a reiterar en Aquino y muchas veces más, que es este tema que desde el punto de vista constitucional, más allá que en el contrato de trabajo obviamente hay intereses constitucionales y derechos constitucionales en juego, entre ellos la libertad empresarial, la libertad de ejercer toda industria lícita, la libertad de comerciar, que son derechos que son constitucionales, que están garantizados por la Constitución. La Corte dijo en Bisotti que si bien hay derechos constitucionales en juego en ese contrato de trabajo, el trabajador desde el punto de vista constitucional es un sujeto de preferente tutela. Y me parece que toda esta problemática que nosotros estamos viendo ahora y toda esta normativa, bueno, hay que verla, o por lo menos yo lo voy a hacer desde esa perspectiva. Sin perjuicio de destacar que, bueno, esta situación realmente es dramática y que yo creo que hay que remontarse hacia la crisis del año 29 para ver una situación similar, porque estamos hablando de una crisis a nivel, digamos, a nivel mundial. Bueno, el decreto 329/20
Es el decreto, bueno, todos ustedes lo conocen, es un decreto que básicamente lo que hace es prohibir los despidos sin causa y los despidos por falta de trabajo y fuerza mayor, y también las suspensiones por estas mismas causales. En líneas generales nosotros podemos decir que está en línea con esta naturaleza tutelar y protectoria propia y típica del derecho del trabajo, más allá de esa cláusula de escape que tiene con respecto al tema de los acuerdos las suspensiones concertadas del artículo 223 bis. Yo me voy a concentrar puntualmente, por una cuestión de tiempo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de con el tema de los despidos. Si me da un poquito del tiempo, bueno, podemos hacer algún tipo de consideración relacionada con el tema de las suspensiones. Pero básicamente me voy a focalizar artículo 2, que establece el tema de los despidos. Y lo que yo voy a realizar, voy a organizar la exposición o esta charla, si ustedes quieren, en estos puntos que voy a expresar ahora. Un primer punto tiene que ver con el tema de la constitucionalidad o no de este decreto y de toda esta normativa que se está dictando por el Poder Ejecutivo Nacional. Un segundo caso es el segundo tópico que voy a abordar es el tema de los efectos de los actos que se lleven adelante en violación a la prohibición de despidos establecidos por este decreto, que ha sido prorrogado recientemente por el decreto 487/20. Un tercer tópico va a ser analizar el tema de la compatibilidad de este decreto con el decreto 34/2019, que establece el tema de la doble indemnización. Un cuarto punto es el tema de los supuestos que están alcanzados por este decreto, y bueno, después si ustedes quieren alguna conclusión, alguna reflexión con respecto a esto. Por supuesto que lo que yo voy a tratar de hacer van a ser tirar ideas, no cuestiones, no cuestiones definitivas, ni mucho menos. El primer tópico es el tema de la constitucionalidad de esta normativa. Y acá cuando hablamos de la constitucionalidad, nosotros tenemos que tener en consideración dos cuestiones. Vos avisame, Nahuel, cómo vengo con el tema del tiempo. No, está perfecto, son 4:17 y esto corta a las 5, así que estamos bien. Bien. Bueno, entonces, primer punto, el tema de la constitucionalidad. Cuando nosotros abordamos este no es un tema, este no es un tema menor, el tema de la constitucionalidad, y obviamente no del decreto 329, sino de toda la normativa que ha dictado el Poder Ejecutivo Nacional, a partir del decreto 297/20, son todos decretos de necesidad y urgencia. Entonces, yo no soy constitucionalista, así que solamente voy a dejar planteado el tema. Pero bueno, acá hay una cuestión sobre la constitucionalidad o no, dos cuestiones básicas. Primero, si acá se han cumplido con los requisitos que exige el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, a los efectos de los decretos de necesidad que faculta al Poder Ejecutivo Nacional para el dictado de los decretos, de necesidad y urgencia. Y el segundo tema tiene que ver con la naturaleza del acto del despido, porque bueno, ustedes saben que hay una vieja discusión acerca si el despido es un derecho del empleador, el despido sin causa, ¿no es un derecho del empleador o se trata de un acto ilícito? Y obviamente según la conclusión a la cual nosotros lleguemos sobre este punto, o según la postura que nosotros adoptemos, vamos a llegar a una conclusión muy distinta. Yo adelanto mi opinión, que entiendo que la norma, puntualmente este decreto, es absolutamente compatible con la Constitución. Creo que claramente se dan los supuestos previstos en el artículo 29, inciso 3, es decir, hay una situación de emergencia, una situación de urgencia, que impedía seguir con el procedimiento habitual y normal para la sanción de las leyes, de manera tal que me parece que la problemática del seguimiento y del cumplimiento del requisito del artículo 99, inciso 3, estaría cumplido en este caso, sin perjuicio de señalar
que en realidad yo tengo una opinión crítica con respecto a la ley 26.122. Esta ley 26.122 es la que reglamenta el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, y a mí me parece que esta norma, esto es independiente de este decreto, me parece que el procedimiento, lo que establece esta ley es inconstitucional, en el sentido que para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesitan la conformidad de las dos cámaras del Congreso. A mí me parece que eso es, digamos, esta es una mala ley que va en contra de la Constitución, pero bueno, obviamente esto escapa, digamos, a lo que es la idea de esta charla, pero bueno, me parece que en algún momento esa normativa, digamos, debe ser revisada, y realmente los decretos de necesidad de urgencia tienen que tener un procedimiento de ratificación un poco más claro y más compatible con la Constitución. Pero bueno, haciendo esta salvedad no menor, yo creo que desde esta perspectiva el decreto realmente cubre una situación de excepcionalidad que creo que es evidente, y me parece que de esa perspectiva la situación estaría salvada. El segundo punto, con respecto al tema de la constitucionalidad, es si realmente el empleador tiene un derecho a despedir, como sostienen algunos autores. Bueno, yo creo que esta es una opinión que lo he escuchado sostener digamos, a varios autores, pero me parece que es una situación bastante superada, en el sentido, por lo menos hace muchísimo tiempo, Justo López me parece que fue el que abordó con mayor precisión este tema, cuando explicó que el despido sin causa es un acto ilícito, porque es contrario al ordenamiento jurídico, pero válido, o sea, dentro del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo seguía Estela, ¿no? Por supuesto. Bueno, exactamente, lo seguía Estela, lo seguía Fernández Madrid, porque bueno, él sacó ese comentario a propósito de un fallo de la Corte, que era el caso de Luca contra Banco Francés, donde en ese caso la Corte había declarado inconstitucional el régimen de estabilidad de los empleados bancarios, que tenían una suerte de estabilidad propia, por decirlo de alguna manera, porque no podían ser despedidos sin causa. La Corte, en ese caso de Luca contra Banco Francés, fue un caso de la Corte en la época de la dictadura de Onganía, había entendido que digamos que esta norma, el Estatuto de los Bancarios, era contrario a la Constitución, y entonces Justo López sacó un comentario criticando esta solución, diciendo que de ninguna manera esto era así, que cómo podía ser inconstitucional un régimen de terminación del contrato de trabajo que tutelaba de mejor manera al trabajador contra el despido arbitrario que el simple pago de una indemnización, como sería la actual del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esa jurisprudencia ha sido dejada de lado, de alguna manera, con el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite, si bien con una mayoría bastante estrecha, la reinstalación de un trabajador que es objeto de un despido discriminatorio. Jurisprudencia que hoy por hoy está vigente y que me parece que desmiente el derecho la existencia de un derecho por parte del empleador, de despedir sin causa. Hay un acto ilícito que es una decisión del legislador de darle validez o no a ese acto, a ese despido sin causa. El régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo le da validez al despido sin causa, sin perjuicio del derecho del trabajador a percibir una indemnización, pero no hay ningún impedimento constitucional que una norma de carácter legal pueda establecer la invalidez de la extinción incausada, que es en definitiva lo que hace el decreto 329/20. Entonces me parece que desde el punto de vista constitucional, más allá de que, bueno, por supuesto que esta es una cuestión de debate, si esto es constitucional o no, me parece que, digamos, lo más cuestionable podría llegar a ser el tema de que si es un decreto de necesidad y de urgencia, insisto, si este decreto cumple con la regla del artículo 99, inciso 3, pero me parece que en el caso esa situación estaría salvada. El segundo tópico que me había propuesto por lo menos hacer algunas consideraciones con respecto a esto. Bueno, hay que decir que el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud ha sido,
de alguna manera ratificado en el caso Varela con Disco, especialmente por la Corte en un voto del doctor Rosati, ¿no? Con respecto a ese tema. Bueno, la segunda cuestión que yo quería abordar es el tema de los efectos de los actos llevados violando esta prohibición. Creo que no hay demasiadas dudas con respecto, y tiene que ver con lo que habíamos señalado antes, que el efecto es la nulidad del acto del despido sin causa. Digamos, yo creo que la norma del decreto es clara y además se ha adoptado una regla distinta a la que había adoptado quizás uno de sus antecedentes, que era la ley 26.561, en su artículo 16. Para aquellos más jóvenes, les comento que la ley 25.561 fue una ley de emergencia que se dictó en enero del año 2002, cuando Argentina salió de la convertibilidad del 1 a 1, y en el artículo 16, para hacer frente a esa emergencia, esa situación de emergencia, una de las crisis graves que nosotros tuvimos que pasar, el legislador estableció en ese artículo la prohibición de los despidos sin causa por un periodo determinado, mejor dicho, no la prohibición, sino la suspensión. Decía, bueno, queda suspendido los despidos sin causa por un plazo determinado, que creo que eran 180 días, si mi memoria no me falla. Pero después en el párrafo siguiente decía, bueno, pero mire, si usted, empleador, viola esta prohibición, la consecuencia es que va a tener que pagar una indemnización duplicada. Entonces, de alguna manera, estaba esta ley 25.561 enrolado en el sistema de estabilidad impropia, en virtud del cual cualquier quebrantamiento al principio de la estabilidad se solucionaba con una indemnización, pero no tenía el derecho el trabajador a la reinstalación. La forma en que está redactado el decreto 329, cuando dice que la violación en el artículo 4 de este decreto, que no genera ningún tipo de efecto, evidentemente a lo que apunta es que acá el trabajador no es que va a tener solamente, no es que tiene derecho a la resolución del contrato con el cobro de una indemnización, sino que tiene puntualmente el derecho a una reinstalación en el puesto, digamos, en el puesto de trabajo, las mismas condiciones que tenía con anterioridad a la sanción, digamos, al acto extintivo violatorio de este decreto. Yo diría que la jurisprudencia o los fallos que se han venido dando hasta ahora van en esta línea. Y Javier, te interrumpo un segundo, están saliendo también como medidas autosatisfactivas directamente, más que como cautelares, ¿eh? Sí, efectivamente, están Crisolía saliendo... sacó una hace poco en el 66, y algunas otras por ahí andan también dando vueltas. Nosotros la publicamos en AFTE. Sí, bueno, nosotros tenemos ahí, vos sabés que nosotros el código procesal nuestro en materia de tutela anticipada, o sea, este es un evento federal y bueno, hay abogados, por lo que estoy viendo, colegas de todas partes del país, ¿no es cierto? Nosotros el Código Procesal Nacional y la LO es bastante... No es muy adecuada la legislación con este punto, porque el tema de las medidas autosatisfactivas no están reguladas ni están contempladas, no, pero efectivamente... El fallo Camacho Acosta para resolver, es una creación pretoriana para nosotros. Sí, efectivamente, se han basado en ese caso Camacho Acosta los jueces, pero bueno, hay como distintas, porque por ejemplo yo estoy viendo un fallo del doctor Ramonet, por ejemplo, que sacó una medida cautelar con respecto a este punto, pero en la parte resolutiva, yo lamentablemente no tengo la cita acá, después en todo caso la subo por AFTE, sí. Pero bueno, es lo que saca la medida, pero después dice, bueno, mire, usted actor tiene 10 días para iniciar la acción de fondo, entonces, y si no lo hace, esta medida va a caducar de pleno derecho, entonces parecería ser que no le da, digamos, el tratamiento de una medida, digamos, de carácter autosatisfactiva, ¿no? Yo lo que tendría que tener toda... Cautelar clásica del Código Procesal para que no se caiga que hay que iniciar el fondo dentro del plazo. Exactamente. Con buen criterio, de todas maneras, el juez lo aclaró en la resolución, ¿no? Porque yo me tengo que poner en el papel del abogado que no sabe si esto ya agota el proceso o es una medida previa a un proceso de conocimiento. Entonces, bueno, con buen criterio, pero bueno,
en realidad no es que es un criterio discutible, acá hay una falta de regulación evidente con respecto a este punto, ¿no es cierto? Bueno, tenemos fallos en todas partes del país. Nosotros acá en Capital Federal, en la Justicia Nacional del Trabajo, tenemos un fallo de la doctora Barilaro, que es Pragana Matías contra Goliardo, sobre medida cautelar, esto del 24 de abril del 2020, donde, bueno, dictan una medida cautelar como autosatisfactiva, y esta fue la primera medida que se dictó acá, por lo menos que yo tengo conocimiento acá en Capital Federal, después vinieron otras en la Justicia Nacional del Trabajo. Era el tema de unos trabajadores que eran, que incluso estaba mirando que salió esta situación en Infobae antes del fallo, que eran unos trabajadores que eran guías turísticos que trabajaban para una empresa tercerizada para el Teatro Colón. Como se les cayó el contrato, digamos, a estas empresas tercerizadas, lo que hicieron es despedir a los trabajadores. Bueno, Pragana Matías, el actor, inició una medida cautelar y consiguió, a través de una medida cautelar, la reinstalación en el puesto de trabajo, obviamente invocando el decreto 329. Esta sentencia no está firme, y en la actualidad está tramitando en la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, porque nosotros, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, todavía no tenemos una sentencia de Cámara con respecto a esto. Y me parece que este tema está bastante avanzado como para que en algún tiempo más o menos breve, podamos tener alguna resolución en ese expediente. Insisto, Sala Cuarta, caso Pragana Matías contra Goliardos, SRL sobre medida cautelar, hay una medida cautelar concedida, reinstalación en el puesto de trabajo, pero, digamos, una decisión que no está firme y está a resolución de la Sala Cuarta, primer voto del doctor Díez Selva, para resolver esta cuestión. Después, bueno, hay fallos en todas partes, del país, por ejemplo, hay varios en la provincia de Mendoza, por ejemplo, por mencionar algunos. En la segunda Cámara del Trabajo de la primera circunscripción de Mendoza, es decir, lo que es la ciudad capital, hay un caso Vierma Gerben Christian contra la Agrícola S.A., donde, bueno, 1 de junio del 2020 se otorga una reinstalación. Ambos casos, al igual que en el caso anterior, eran trabajadores en periodo de prueba. Bueno, ahora vamos a hacer algún señalamiento con respecto a esto. Después hay un caso Cufrega, Sal, Laura, Julieta contra Mediterránea, también del Tribunal Cuarto, de la Cámara Cuarta de la Circunscripción Primera de Mendoza, que también, 14 de mayo del 2020, también con una solución similar. Hoy un fallo tampoco firme, este fallo, juzgado laboral de primera instancia en lo laboral de la cuarta nominación de la provincia de Santa Fe, 28 de abril del 2020, Yori Melisa contra Deco, donde también se establece la reincorporación. Es decir, me parece que acá podemos tener alguna duda con respecto al tema de la vía procesal, que por supuesto esto va a depender de cada ordenamiento procesal. Hay ordenamientos procesales que están mejor regulados, lo que tiene que ver con las tutelas anticipadas, las tutelas urgentes, etcétera, pero me parece que no hay duda que el decreto 329 establece como solución el tema de la nulidad del acto del despido, digamos, ¿no? Es decir, un despido que quebranta. Antes de avanzar al tercer tópico, porque me parece importante tratarlo ahora, la doctora Trota nos mencionaba un caso muy cierto y muy actual, que es el caso cuando la demandada dice no puedo despedir sin causa, invento una causa. Y cuando vamos a decirle que la causa es inverosímil, el tribunal dice, o el juzgado, mejor dicho, porque es primera instancia, dice, mire, hay cuestiones que es cuestión de hecho y prueba, va para el fondo, y ya está. Ahí hasta que se resuelva el trabajador perdió. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, nosotros tenemos un tema ahí, ¿no? Porque, es decir, en aquellos casos en los cuales se invoca una supuesta causa y cómo se resuelve esto desde el punto de vista procesal. Hay quien sostiene, como estás diciendo vos, esto lo he escuchado, no lo he escuchado en varios funcionarios judiciales que te dicen, bueno, mira, acá no hay verosimilitud en el derecho, porque hay una controversia y por lo tanto vaya a la acción de fondo y queda desvirtuado la lógica del decreto. A ver, especialmente, esto se va a ir dando más porque, a ver,
Este decreto 329, que fue por un plazo determinado de 60 días, ahora se ha vuelto a prorrogar, es decir, bueno, se van a ir multiplicando este tipo de situaciones, además, lentamente las actividades en el país se están restableciendo, con lo cual es probable que se puedan generar este tipo de circunstancias. Yo creo que ahí me parece... Otros se están fundiendo en el medio, ¿no? También. Un restaurante, por ejemplo, que le dicen, mire, páguele durante 6 meses el salario y usted no abra. Es inverosímil que se pueda sostener una actividad así. Y es muy complicado esto, ¿no? La verdad que estamos hablando todas cuestiones que son cuestiones de emergencia, de urgencia, evidentemente, bueno, lo sabemos nosotros como dueños de nuestro propio emprendimiento, como estudios jurídicos, digamos, ¿no? Que tenemos la actividad tribunalicia suspendida. Sí. Donde están, de hecho, las ejecuciones están suspendidas, porque esta es la realidad. Lo cual es una irregularidad total, es decir, no hay una ley del Congreso que suspende las ejecuciones de los créditos laborales, pero hay una situación fáctica en la cual la ejecución de los créditos laborales está suspendida. Sí, hay entonces, que ¿qué avanzan, es nuestra... son lo menos, ¿eh? Sí, yo no he tenido suerte, pero a ver, si aplican el mismo criterio que aplican en una feria común, donde todo este tipo de cuestiones no hacen a la feria, bueno, acá hay una denegación de justicia, me parece que es bastante evidente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Completamente de acuerdo. Son los ejemplos mínimos, pero nosotros tratamos en AFTE de difundirlos para demostrarle al resto, miren, acá sí se puede, están avanzando, la acordada 1520 ya habilitó los oficios electrónicos, vamos por ese lado. A ver, la restricción debería estar dada en el tema de las ejecuciones en función de no poner en riesgo la salud del personal judicial, punto. Y de los abogados, ¿no es cierto? Y de las partes. Es decir, que todo aquello que se pueda hacer en forma remota, el tribunal tendría que habilitar la feria. Esta tendría que ser, porque a ver, la restricción del acceso a la jurisdicción está con ese fundamento. Javier, cualquier decisión que se adopte. Vale la pena la interrupción, pero la doctora Enríquez, por ejemplo, del 23 dice que en el 23 están trabajando la etapa de ejecución, o sea, que es una buena noticia y un buen ejemplo para los otros 79 juzgados, a ver cuáles están avanzando y cuáles no. Ojo que, así como felicitamos en la actitud del juzgado 23 en este sentido, también sabemos que hay otros que no están avanzando, ni en ejecución ni en otras cosas que están habilitados. Así que muy bueno lo del 23 ahí. Vamos con el tercer tópico, Javier, para no perderte mucho de la línea. Bien, bueno, la verdad que es una buena noticia y eso remarca lo que dije al principio, ¿no? La importancia de este espacio, ¿no? Es decir, este espacio de compartir entre, bueno, no solamente entre los abogados que litigamos, sino también con quienes están del otro lado del mostrador, con la finalidad de que, bueno, de que servicio de justicia, y que es uno de los poderes del Estado, más que un servicio, ¿no? Que esté en pleno, digamos, en pleno funcionamiento o lo mejor posible, así que bueno, viene muy bien la aclaración para conocimiento nuestro y de todos los colegas, ¿no? Bueno, un tema, el tema que vos planteás, Nahuel, es un tema que lamentablemente no está resuelto en la normativa, así que bueno, en el decreto, de manera que acá queda librado al arbitrio judicial. Yo creo que se debería tener un criterio amplio con respecto a este tema, pero reconozco que este es uno de los temas más complejos, porque bueno, no está dicho en el decreto ni está resuelto cómo se va a resolver cuando hay una controversia sobre la existencia de la causa o no, digamos, ¿no? Yo creo que si el juzgado adopta la medida de darle la derecha al empleador en este caso, es decir, no conceder la medida cautelar, lo que está haciendo es desactivar el decreto, digamos, ¿no? Porque la idea de las medidas cautelares es que anticipar, o de las medidas anticipatorias, mejor dicho, es de anticipar una decisión para que no se torne de imposible reparación ulterior. Si a mí 2 años después me dicen no, que en realidad el trabajador tenía razón y que se despidiera sin causa, bueno, ya está, ya el daño ya está provocado, es irreparable, ¿no? Entonces me parece que esta circunstancia la tendrían que tener en consideración el tema de los jueces, no solamente el tema de la verosimilitud en el derecho, sino focalizar más en el tema del peligro de la demora, y me parece que en esto, el caso que vos mencionaste, el caso Camacho Acosta, este caso de la Corte, que realza el tema del perjuicio irreparable,
me parece que esto debería ser tenido en consideración, pero bueno, esta es una de las cuestiones dudosas que surgen con respecto, con respecto a este tema. Hay que decir una cuestión, el tema de los efectos, bueno, una cosa que me parece que está bastante clara a esta altura, pero bueno, me parece bien ponerla en consideración, es decir, el hecho que el efecto sea la nulidad del despido no le quita validez, por supuesto, al decreto 34/2019, es decir, no priva de eficacia jurídica y de aplicación al decreto que además, por otro lado, ha sido prorrogado recientemente. Me refiero al tema de la doble indemnización. ¿Cómo juega el tema de la doble indemnización? Bueno, el tema de la doble indemnización juega primero para el tema de los despidos indirectos, es decir, en aquellos casos en los cuales el trabajador opte por colocarse en situación de despido indirecto, más allá que el decreto, la redacción del decreto es bastante deficiente y no menciona el tema del despido indirecto, me parece que no hay ninguna duda que los despidos indirectos caen dentro del decreto 34/2019, y es por otro lado la solución que la jurisprudencia, por lo menos acá en Capital Federal, había adoptado con la ley 25.561 en el plenario Ruiz contra Universidad Argentina de la Empresa. Es decir, en ese caso, la Cámara había entendido que esa vieja norma de suspensión de los despidos de la ley 25.561 abarcaba los despidos indirectos. Me parece que el decreto 39 no hay ninguna duda que se aplica también a los despidos indirectos. De manera tal que un trabajador que opta por poner fin a la relación laboral para ir a perseguir las indemnizaciones por despido, si prospera su reclamo, esas indemnizaciones deben pagarse duplicadas en los términos del decreto 34/2019 y su prórroga. Y también quedaría alcanzado, mejor dicho, se aplicaría ese decreto, obviamente en los casos en los cuales el trabajador, en lugar de pretender la reinstalación, de perseguir la reinstalación, puede convalidar el efecto extintivo y a cambio de eso, en vez de perseguir judicialmente una reinstalación, puede perseguir el cobro de una indemnización, y en ese caso, las indemnizaciones que se deberán abonar tendrían que ser las indemnizaciones duplicadas, conforme lo establece el decreto 34/2019. El tema de los casos, bueno, es impresionante, Nahuel, gente, estoy mirando poco, sí, pero cantidad de gente en todo el país, ¿no? En todo el país, y te iba a decir también que vos hablaste de Mendoza, hay mucha gente de Mendoza, muchas veces se conecta la doctora Yatzer, que es juez en Mendoza también, el doctor Bermejo, que es abogado en Mendoza, el doctor Masnud, también de Mendoza, hay de todo el país, de La Pampa, del interior de la provincia de Buenos Aires, estamos muy contentos con la convocatoria. Sí, es una de las grandes, digamos que me parece que es una de las grandes virtudes de este espacio, ¿no? Carácter claramente federal, y bueno, esto lo pone, digamos, este tipo de actividades que están dirigidas a todo el territorio del país, porque nosotros tenemos una visión un poco etnocentrista, ¿no? Parece que nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires, parece que la historia se termina se cruza la General Paz y parece que se termina. Bueno, me parece también muy importante lo de este espacio. Bueno, el tema de los casos comprendidos, yo creo que esto hay que analizarlo en términos amplios. Y digo esto porque, por ejemplo, hay muchos estatutos especiales que no mencionan la palabra despido. Por ejemplo, el Estatuto de los Encargados de Casa de Rentas, la ley que está regido por la ley 12.981, trabajadores de edificios, habla en el artículo 5, por ejemplo, de causa de cesantía, pero en ninguna parte de su articulado se menciona la palabra despido. Pero bueno, es más que evidente que una extinción incausada del contrato de trabajo en este estatuto queda alcanzado por el decreto 329, por más que el modo de terminación previsto en el estatuto especial diga cesantía y no despido. Lo mismo ocurre, por lo menos a mi criterio, con el caso de los empleados de la construcción, es decir, los empleados de la construcción tienen un régimen, como todos sabemos, un régimen especial, un régimen que no tiene estabilidad, que es la ley 22.250, y que además en su articulado no se menciona la palabra despido, se habla de rescisión del contrato. Pero bueno, obviamente si estamos hablando de una rescisión del contrato en forma unilateral, estamos hablando de un despido, porque, a ver, el despido es una declaración unilateral de voluntad recepticia, que pone fin al contrato de trabajo. Esto nos lo han enseñado casi hasta el cansancio cuando nosotros cursamos por primera vez la materia de Derecho del Trabajo.
de manera tal que, por lo menos a mi criterio, en el caso de los empleados de la construcción, quedarían alcanzadas por la prohibición de los despidos, porque bueno, obviamente el decreto 329 lo que hace es modificar normas legales preexistentes. Va de suyo que está modificando y también modifica los regímenes legales especiales que sean incompatibles con la solución de prohibición que están establecidas en este decreto 329. Lo mismo considero con respecto al tema del periodo de prueba, porque en el periodo de prueba, si bien también es cierto que en el 92 bis no se menciona, hasta si mi memoria no me falla, porque no tengo el texto a la vista ahora, pero si mi memoria no me falla, creo que no sé si se menciona la palabra despido, me parece que no. O sea, esa posibilidad que se tiene de extinguir el contrato de trabajo sin causa por parte del empleador y con el otorgamiento de un preaviso de 15 días, es evidente que esa decisión extintiva unilateral es un despido porque es una declaración unilateral de voluntad recepticia dirigida a poner fin al contrato de trabajo, de manera tal que en el caso del periodo de prueba esto alcanzaría, digamos, a esta prohibición. Javier, En uno de los Javier, casos que yo... Sí. dice así, cualquiera de las partes Sí. podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa. Bien, exactamente. No utiliza la palabra despido, pero bueno, esa extinción, por más que el legislador no diga que es un despido, es evidente que es un despido. Sí. Y si no tiene causa, pues entra dentro de la prohibición del decreto 329. En uno de los casos que yo mencionaba, ya que estamos hablando de los colegas y amigos de la provincia de Mendoza, en el caso este que yo mencioné que es Vierma Gerben Christian contra la Agrícola S.A., en ese caso, bueno, era un trabajador o una trabajadora en periodo de prueba, se le da la reinstalación como medida cautelar autosatisfactiva, o como medida autosatisfactiva, una medida anticipatoria, pero se dice ahí que como que el empleador podía ejercer su posibilidad de extinguir el contrato una vez terminado el periodo de vigencia del decreto 329. Es decir, como que el empleador recobraría esa posibilidad que tiene de despedir sin expresión de causa. La verdad que me parece que esta no es la solución correcta, porque me parece que acá el tribunal es como que ha avanzado o sea, como que ha hecho una modificación de tipo legal, pero bueno, reconozco que esta es una posibilidad, digamos, es una posibilidad interpretativa, me parece que ese es un caso interesante porque le da al empleador, digamos, esta posibilidad. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los trabajadores que fueron, o sea, que les mandan la comunicación antes y llega la comunicación del despido ya durante la vigencia del decreto 329? Osmás, quizás sea un caso de laboratorio esto, ¿no? Pero posible. ¿Qué pasa si el empleador cumplió con su obligación de otorgar el preaviso? Otorga el preaviso y resulta que la extinción del contrato de trabajo, una vez otorgado este preaviso, cae o se produce, para ser más exactos, durante el periodo de vigencia del decreto 329. Bueno, obviamente que esto da lugar para muchas interpretaciones. Yo considero que debe prevalecer en este caso, digamos, la regla del artículo 4, que pone énfasis en la falta de efectos del acto del despido. Sí. Creo que no, obviamente que los casos no son iguales, yo me le compliqué el ejemplo, ¿no? Porque, a ver, si yo mando una comunicación y la comunicación, que la mando cuando no está rigiendo el decreto, y esa comunicación llega cuando rige el decreto, yo ahí puedo poner énfasis en el carácter recepticio de esa comunicación y en la responsabilidad del medio empleado que tiene quien decidió comunicar por una carta documento y no hacerlo por un acta notarial, por ejemplo. O sea, que me parece que en ese caso la solución es más clara. En el tema del otorgamiento del preaviso, la cosa ahí puede dar lugar a otro tipo de interpretación, pero me parece que había que hacer prevalecer el carácter de previsión de efectos, y además, bueno, hay una regla muy clara en este punto, ¿no? O sea, los principios siguen rigiendo del derecho del trabajo. Y hay una regla que es la del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que en caso de duda debe optarse por aquella interpretación que sea más favorable para el trabajador. Entonces, me parece que, digamos,
son casos dudosos y que en última instancia deberían ser resueltos a la luz de este tema. ¿Cómo vengo, Nahuel, con el tema tiempo? ¿Cómo estoy? Bien, bien que preguntes. Esto es así. En 10 minutos se corta, pero la podemos levantar al toque de vuelta. O sea que para seguir hasta 5:10, 5:15. Si se corta, ya a la audiencia de Instagram le decimos que espere 2 minutos hasta que yo te vuelvo a llamar y listo, no hay problema. Así que Sí, tranquilo. Sí, de todas maneras, bueno, entonces vamos a tratar de redondear para en todo caso después dejarlo abierto para un debate y para una serie de preguntas, Dale, ¿no? tengo acá un par de preguntas. Hay un tema importante bueno, que no puedo dejar de señalar. Me han preguntado el otro día, la verdad que me entró la duda. Bueno, está bien, esto está todo fenómeno del decreto, pero ¿qué pasa si la empresa cierra? La empresa cerró. Bueno, este tema que me estabas planteando vos, ¿no? El tema de la actividad gastronómica que está tan complicada. Sí. Que va a seguir estando. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Porque, digamos, la actividad de esa actividad no sigue, digamos, no sigue funcionando. Entonces, está bien. ¿Cómo se compatibilizaría? Parecería ser que el decreto, en ese caso, sería difícil de que pueda ser aplicado, porque bueno, no tiene posibilidad de que se cumpla el objeto de ese contrato, porque no tendría ámbito, no tendría empresa, que es un requisito sine qua non para que los contratos de trabajo existan. Bueno, esa es una posibilidad. Yo creo que ahí, me parece que esto es así, pero creo que debería aplicarse en forma analógica la regla del artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. La regla del artículo 213 de la Ley de Contrato, o sea, a ver, esta es una interpretación, obviamente que es una interpretación mía, ¿no? Pero yo creo que la regla del artículo 213, que es el caso de un trabajador que es despedido cuando está gozando de una suspensión por causa de enfermedad, y es despedido sin causa, donde además de tener derecho ese trabajador a las indemnizaciones por despido, tiene derecho a que se le pague los salarios que corresponden a esa licencia que no pudo gozar, y esa suspensión, o esos salarios que no pudo gozar como consecuencia de la extinción incausada del contrato. Entonces me parece a mí que esta regla, por analogía del artículo 213, podría ser aplicado en este caso, es decir, el despido podría ser considerado válido, pero a la hora de cuantificar las indemnizaciones, este trabajador tendría derecho no solo a cobrar la indemnización por despido, el 245, preaviso, etcétera, con las duplicaciones previstas en este decreto, sino que además tendría derecho a cobrar los salarios que deja de percibir durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo. Por supuesto que esta es una interpretación propia, por analogía. También está quien podría aplicar por analogía una norma de la Ley de Asociaciones Sindicales que establece que los trabajadores que tienen una tutela gremial, una tutela sindical que tiene una protección especial, si cierra el establecimiento, le cae esa estabilidad especial. Esta también podría ser una solución en forma analógica, pero me parece que la aplicación analógica de la regla del artículo 213 es la que mejor tutela, digamos, una situación fáctica, que es la no continuidad de la empresa, con preservar el objetivo que ha tenido, en definitiva, el dictado del decreto 329/20, que es la de preservar por lo menos los ingresos del trabajador durante la situación de pandemia, digamos, ¿no? Y de aislamiento social preventivo y obligatorio establecido en el decreto 297/20. Bueno, estas son algunas consideraciones, Nahuel, que se me ocurrió hacer sobre este tema, y bueno, dejo la continuidad de esta actividad en tus manos ahora, ¿no? Dale, agradeciéndote a vos y a los colegas que están conectados, ¿no? Sí, te cuento para cerrar, estuvo muy activa la doctora Romina Puente ahí en Facebook, te manda saludos, como varios más. Bien. Sé que vos estás mirando Instagram, por eso de Facebook por ahí no viste tanto, pero también hay un montón de gente conectada. ¿Qué pasa? Tengo 3 preguntas, 2 sobre el tema del despido. Una es de el doctor Edu Méndez, ¿qué pasa con los contratos a plazo fijo? Y otra, ¿qué pasa con el servicio doméstico de la doctora Carneiro? Yo creo que bien. Despido el servicio doméstico pasa lo mismo que en el principal, pero el entrevistado sos vos, así que dale para adelante. Bueno, me contestaste, que además coincido con vos, evidentemente
en este tema no hay, o sea, es un despido, por lo tanto queda dentro de la prohibición, coincido con la opinión tuya. Y en el tema del contrato a plazo fijo, yo creo que no queda alcanzado dentro del decreto 329, en la medida que sea un contrato a plazo fijo real, porque la extinción del contrato de trabajo es por vencimiento del plazo, de manera tal que no es un despido sin justa causa. En todo caso, será una extinción por una causa legal, que no es fuerza mayor o falta de trabajo, ni es un despido incausado, por lo tanto, a mi criterio, no estaría alcanzado dentro del decreto, de la prohibición del decreto 329, ¿no es cierto? Bien, Javier, la verdad impecable, creo que cerramos con un moño acá porque ha sido clarísimo. Bueno, te saluda todo el arco ideológico de AFTE y te respeta. Vos sabés que esta charla después queda grabada en Instagram TV, @NahuelAltieri, en el grupo de Facebook AFTE, para que la puedas compartir, te voy a pasar los links. Así que cerramos acá, la doctora Centonce también está saludando, le mandamos un saludo a Andrea. Bueno, un saludo a la doctora Andrea. A toda la audiencia. La verdad impecable, como siempre, te agradecemos mucho formar parte de AFTE, te valoramos muchísimo y como siempre muchas gracias por tu tiempo y por todos tus aportes que haces a nuestra red social. Un fuerte abrazo, Javier. Bueno, un abrazo, Nahuel, a vos y a toda la gente de AFTE, a los colegas y los amigos. Un abrazo muy grande. Bueno, ahí se estaba yendo el doctor Javier Nagata, que la verdad un grande, con suma claridad, expuso todos los tópicos. Ahora nos queda simplemente decirles que, hablando de AFTE Federal, el miércoles que viene, si Dios quiere, va a estar el doctor Diego Ortiz, del Tribunal del Trabajo 2 de Avellaneda, y ya tenemos también programada la transmisión del miércoles 1 de julio, porque hoy nos confirmó la doctora Viviana Díaz, que estuvo en las discusiones de comisión de la Cámara de Diputados sobre la ley de teletrabajo. O sea que siempre en AFTE, actualidad total. Fíjense que salió una nota en Diario Judicial, hoy hablando de cómo los juzgados están revolucionando todo, y fueron 2 temas que tratamos antes en AFTE. Le agradecemos a Diario Judicial, por supuesto, que le dé difusión a esto, porque va a llegar mucho más lejos y a otros lugares donde tal vez nosotros no llegamos. Pero recuerden que la entrevista del doctor Maresca la vieron primero acá. Y también se habló del Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul, que es algo impresionante, hasta tiene un Instagram, donde ponen las audiencias de la semana. La grilla de audiencias la publican hasta en Instagram. Nada más, quedan 2 minutos de transmisión. Nuestras frases de cierre son las siguientes. En tiempos de engaño universal, dice George Orwell, decir la verdad se transforma en un acto revolucionario. Segundo, podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. Y por último, que Dios nos bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020 y esto es AFTE en vivo.